Uno de los mayores gigantes del sector cripto ha hablado. Y me refiero nada más y nada menos que Grayscale, el mayor protagonista de la aprobación de los ETF de Bitcoin, que ha vuelto a salir a la luz revelando su predicción para el siguiente trimestre. Después de varios meses difíciles para Grayscale, en los que ha estado vendiendo miles y miles de Bitcoin semanalmente, llegando incluso a caer por debajo de BlackRock en el ranking de los mayores holders de Bitcoin, el gigante mundial ha publicado un nuevo informe revelando los proyectos con mayor potencial para lo que nos queda de 2024. En el vídeo de hoy vamos a sacar la lupa para repasar a fondo el informe de Grayscale, así como los sectores y proyectos que ven con más potencial para este 2024. Una predicción que está generando mucha polémica, en la que han descartado proyectos muy conocidos y han elegido otros que me han sorprendido bastante. Por eso mismo te recomiendo que te quedes hasta el final para ver si te sorprenden tanto como a mí estas predicciones. Pero antes de nada, acuérdate también que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. El gigante que llegó a la cima. Por si aún no conoces la trayectoria de este gigante, Grayscale es una administradora de fondos digitales muy comprometida con el sector cripto y en concreto con Bitcoin. Una compañía que fue creada en 2013 en Nueva York bajo el nombre de Grayscale Investments, siendo subsidiaria de la conocida Digital Currency Group, que también ha estado relacionada con otras empresas muy destacadas en el sector cripto, como Genesis o CoinDesk. El mismo año de su fundación, la compañía ya empezaría su recorrido en el sector cripto anunciando el lanzamiento de su Bitcoin Trust. Pero no sería hasta el año 2015 cuando este fondo, el Grayscale Bitcoin Trust o GBTC, empezaría a cotizar en el mercado, convirtiéndose en el primer fondo de Bitcoin de la historia en cotizar en la bolsa de los Estados Unidos. Un paso muy importante para ellos, que hizo que empezara a ganar mucha popularidad a medida que la adopción de Bitcoin empezaba a crecer y este activo tenía una mayor aceptación dentro de la sociedad. Y es que, tal y como recordarás, ahora aunque estemos viendo cómo muchas empresas e instituciones son pro Bitcoin, hace unos años la película era muy diferente y Bitcoin estaba muy mal visto y era rechazado por la mayoría de las instituciones. Por eso destaca aún más el papel de empresas como Grayscale, que a pesar de tener todo en contra siguieron fieles a su principio y luchando por Bitcoin día y noche, permitiendo que hayamos llegado hasta donde estamos actualmente. Siguiendo con la historia, el siguiente hito importante ocurrió en el año 2017, cuando Grayscale presentó su primera solicitud para convertir GBTC en un ETF de Bitcoin. Sin embargo, poco después decidieron retirar esta solicitud tras los malos comentarios de la SEC. Posteriormente, ese mismo año, Grayscale inició su trayectoria en otras criptomonedas como Ethereum Classic o Zcash, lanzando dos fondos adicionales y al año siguiente lanzó un nuevo fondo, el Digital Large Cap Fund, que estaba basado en los proyectos digitales con mayor capitalización, entre los que destacaban Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple, un fondo que en 2019 ya pasaría a cotizar públicamente. Más adelante, Grayscale volvió a la carga con Bitcoin y reforzó sus esfuerzos por lograr un ETF de Bitcoin, para lo que convertiría en 2020 su fondo GBTC en uno de los primeros en informar a la SEC con el objetivo de mejorar su transparencia y facilitar la llegada de un ETF Spot. Para ello, en 2022 decidió presentar una nueva solicitud de ETF ante la SEC, que sería nuevamente rechazada y que iniciaría uno de los mayores procesos judiciales de la historia de Bitcoin que no se ha resuelto hasta hace unos meses. Y es que después de tantos esfuerzos y tantos palos por parte de la SEC, Grayscale entró en una batalla judicial contra la SEC, alegando que su fondo contaba con todo lo necesario para poder convertirse en un spot ETF de Bitcoin, algo que además sería mejor para los inversores. Una lucha bastante dura, que unos años más tarde acabó ganando Grayscale cuando el 29 de agosto de 2023 el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia anunciaba por votación unánime la victoria de Grayscale, lo que supuso un paso clave para la aprobación de los primeros ETF Spot de Bitcoin en los Estados Unidos, que allanó el camino a todos los fondos de inversión como ARK Invest, BlackRock o Fidelity, permitiendo un logro histórico que ha hecho que Bitcoin haya superado su máximo histórico antes del halving, tras el gran volumen de compras a nivel internacional que hemos visto en los últimos meses. Sin embargo, a nivel de Grayscale, no es que haya tenido un gran impacto, provocando un volumen de ventas brutal de miles y miles de Bitcoin que ha afectado bastante a su precio. ¿Pero por qué ha pasado esto, Hugo? Pues todo esto ha venido a raíz de su GBTC,
y es que este fondo no estaba respaldado al 100% por Bitcoin como ocurre con un ETF Spot, y esto provocaba arbitraje y hacía que en muchas ocasiones este fondo cotizara con grandes descuentos. De hecho, varios meses antes de que Grayscale ganara su juicio, muchos inversores llegaron a comprar GBTC con más de un 50% de descuento, un hecho que, como imaginarás, desapareció en el momento en el que convirtieron GBTC en un ETF Spot, respaldado al 100% por Bitcoin, que ya no tenía ni descuentos ni nada de nada. Y esto provocó que muchos inversores se vieran muy beneficiados, ya que accedieron cuando había grandes descuentos y aprovecharon un mejor precio de entrada que, sumado a la gran subida de Bitcoin desde los 20.000 hasta los más de 60.000, provocó que se empezaran a liquidar muchísimos Bitcoin en profit, dando lugar a una oleada masiva de ventas que ha reducido los holdings de esta empresa enormemente. Sin embargo, tal y como he explicado en muchas ocasiones, esto no es algo negativo ni mucho menos, sino todo lo contrario. Es un factor completamente normal, que ha redistribuido el supply de Bitcoin desde los inversores que entraron muy pronto hasta gigantes como BlackRock, que están empezando a apostar muy fuerte por Bitcoin este año, comprando a ritmos brutales. Algo que es temporal y que de hecho ya se ha frenado en seco el volumen de ventas, por lo que no hay por qué seguir preocupándose. Sino dentro de todo que hay que destacar la parte positiva, y cómo Grayscale ha sido una pieza clave para la historia de Bitcoin. Uno de los principales protagonistas, por no decir el principal, en toda la aprobación de los ETF, que ha permitido que este activo escale hacia un nuevo nivel, siendo mucho más aceptado por la sociedad y por las instituciones. Así que viendo la importancia de este gigante, me parece muy interesante analizar sus predicciones para el próximo ciclo. El estudio de Grayscale. Antes de empezar, y como siempre, te dejaré en la descripción el análisis a fondo por si quieres verlo tú mismo. Destacando en primer lugar el rendimiento de las criptomonedas en lo que va de año, que ha sido bastante notable. Sin embargo, al igual que ha ocurrido con los mercados de valores, este rendimiento ha carecido de amplitud, es decir, que se ha centrado en unos pocos proyectos, como en este caso Bitcoin, que ha estallado por encima de máximos históricos, o unos pocos sectores destacados, pero la gran mayoría de proyectos sigue muy lejos de sus máximos históricos del 2021. En segundo lugar, indican que en este informe han presentado un top 20 de Grayscale Research, que es su selección de tokens con alto potencial de cara al siguiente trimestre. Una serie de activos que se han elegido en función de los siguientes catalizadores. Primero, los temas que están en tendencia en el mercado y los fundamentales de las criptomonedas seleccionadas, los cuales han sido analizados por el equipo y analistas de Grayscale. Destacando además que algunos activos de la lista son más volátiles y tienen un mayor nivel de riesgo. Y por último, el tercer punto que han presentado como introducción antes del análisis ha sido el papel de Ethereum, ya que según ellos la aprobación del primer ETF de Ethereum va a ser clave para el mercado cripto, y esperan un gran enfoque en el ecosistema de Ethereum durante el próximo trimestre. Los distintos sectores de criptomonedas. Pasando al análisis, el primer punto que tenemos después de la intro es uno que han denominado el Crypto Sectors, un marco integral con el que Grayscale busca dar a los inversores una herramienta que les permita navegar de una forma más sencilla y poder superar los desafíos de este sector, asimismo como comprender en qué criptomonedas se pueden invertir y cómo se relacionan con las diferentes tecnologías que ofrecen. Una creación con la que buscan poder replicar las herramientas que se ofrecen en los mercados tradicionales para que puedas entender mejor y analizar mejor las oportunidades que nos ofrecen. Y para ello, Crypto Sectors divide el universo de los activos digitales en 5 grandes sectores o segmentos. El primero sería las monedas, que engloban todos aquellos activos cuyo caso de uso principal es que sirvan como medio de pago o valor refugio, como el caso de Bitcoin, Ripple o Zcash. En segundo lugar están las plataformas de contratos inteligentes, que como su propio nombre indica son las redes que proporcionan una infraestructura necesaria para que se ejecuten y desarrollen aplicaciones descentralizadas en forma de contratos inteligentes como por ejemplo Ethereum, Solana o Polygon. Luego tenemos los financials, que englobarían las aplicaciones financieras creadas para que los usuarios puedan prestar y tomar prestado y tradear P2P sus activos, como por ejemplo Uniswap, Maker o Aave. En cuarto lugar tenemos las enfocadas al consumo y la cultura, en las que engloba el contenido descentralizado, el gaming o las aplicaciones de entretenimiento. Y aquí tenemos proyectos como Sandbox, Decentraland o ApeCoin. Y por último, la quinta categoría de servicios y utilidades, que engloban los servicios de nivel empresarial, que aumentan la funcionalidad de las aplicaciones descentralizadas. Y aquí tenemos ejemplos como Chainlink, Lido o Filecoin. ¿En qué fase se encuentra el mercado?
Después de introducir los cryptosectors, pasan a analizar brevemente la fase en la que se encuentra ahora mismo el mercado, en la que, tal y como han explicado en la introducción del análisis, empiezan hablando de las ganancias limitadas de las criptomonedas. Y es que desde principios de 2024, aunque el precio de Bitcoin ha subido aproximadamente un 50%, el índice de mercados de sectores criptográficos de Grayscale en realidad ha disminuido alrededor de un 3%, tal y como se refleja en el siguiente gráfico. Un hecho que ha tenido un impacto directo en la dominancia de Bitcoin, es decir, en cómo ha aumentado su capitalización de Bitcoin versus cómo ha aumentado la suma de la capitalización del resto de altcoins. Un valor que han representado a través del CSMI, que es la segunda barra del gráfico, en la que se ha reflejado cómo el dominio de Bitcoin ha sido claro, con más de un 30% de subida del CSMI, que refleja casi el 55% de la dominancia de Bitcoin actualmente y su más de 6% de crecimiento en lo que llevamos de año. En cuanto al análisis de los distintos cryptosectors, el que mejor rendimiento ha tenido ha sido el primer sector, el de las monedas, en el que han destacado lógicamente la subida de Bitcoin. Este ha venido seguido de lejos por el de Financials, que también ha aumentado ligeramente. Y luego el resto de sectores han tenido rendimientos negativos, con el de cultura y consumo como el más perjudicado, teniendo el peor desempeño principalmente por la debilidad de los activos relacionados con las aplicaciones de videojuegos este año. Posteriormente analizan la menor amplitud del sector, en donde explican que este es un hecho que ha destacado principalmente entre los meses de marzo a junio, en los que, al igual que en los otros mercados tradicionales, solo un pequeño número de empresas tecnológicas han tenido un buen desempeño. Y tal y como han reflejado en el siguiente gráfico, aunque el precio de Bitcoin ha estado bastante estancado en este periodo y apenas ha fluctuado, la mayoría de tokens y altcoins han sufrido fuertes caídas durante este periodo. De hecho, si nos fijamos en la primera parte del año, sí que tuvieron un buen rendimiento a medida que se aprobó el ETF y aumentó el FOMO y llegaba el halving. Y después de esto han ido perdiendo fuerza y muchas se han hundido hasta niveles de casi 2022. Posteriormente analizan un punto muy interesante, que es el sector de la inteligencia artificial, uno de los que han destacado por su gran rendimiento y perspectiva a futuro. Un sector que, tal y como se refleja en el siguiente gráfico, ha tenido un desempeño bastante mejor que el de los cryptosectors que hemos visto anteriormente, y que, según afirma Grayscale, ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas, seguido por las meme coins, que han seguido teniendo tirón a pesar de que haya bajado el FOMO. Después destaca el sector DeFi, y en cuarto lugar tenemos los tokens con relación de los ETF, que pueden ser un catalizador también en el corto plazo. Ethereum en el punto de mira. En el último punto de este análisis, y antes de entrar en el top 20 de Grayscale, se centran en el papel de Ethereum, una de las piezas claves después de la aprobación de su ETF. Y es que para el próximo trimestre, Grayscale Research espera que los mercados de criptomonedas estén dominados por las implicaciones de la aprobación de los productos cotizados en bolsa, de Ethereum al contado en el mercado estadounidense. A finales de mayo, la SEC aprobó las presentaciones del formulario 19B4 de los solicitantes de un ETP del ETF Spot de Ethereum. Además, el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha anunciado recientemente que plantea aprobar el lanzamiento de estos mercados en los próximos meses, especificando en algún momento durante el transcurso de este verano. Y aunque el momento aún es incierto y no se sabe la fecha exacta, Grayscale ha afirmado que este evento va a ser clave y va a provocar entradas netas de capital significativas, aunque menos que el ETF de Bitcoin, lo que potencialmente va a ayudar a disparar las valoraciones de Ethereum y de los tokens dentro de su ecosistema. Añadiendo además que, si la aprobación de los ETP estimula el interés y la adopción de Ethereum, también podríamos ver un aumento de la actividad y el apoyo de algunos tokens Layer 2, como por ejemplo Mantle, de protocolos DeFi de Ethereum como también Uniswap Maker o Aave, y otros activos centrales para el funcionamiento de su red como por ejemplo Lido, un protocolo de staking muy destacado. Y aparte de Ethereum, Grayscale Research espera una gran variedad de temas actuales del mercado que siga siendo el foco de atención durante el próximo trimestre, especialmente todos aquellos que junten la tecnología blockchain y la inteligencia artificial. Y sin duda uno de los activos más destacados en esta categoría es Near, que impulsa sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT y que además es una de las principales plataformas de contratos inteligentes en términos de usuarios activos diarios, y ha aumentado enormemente su adopción en el mundo real en casos de uso no financieros. Además, han querido destacar los mercados de GPU, descentralizados como Render y Akash, que gracias a su exposición con la inteligencia artificial podrían también beneficiarse de un buen rendimiento. Y por último han hablado de dos sectores con potencial,
En primer lugar, aquellos proyectos que cuentan con un importante volumen de usuarios, en la que destacan proyectos como Ton, que es una plataforma de contratos inteligentes vinculada al gigante mundial de mensajería Telegram, y que está experimentando un crecimiento significativo en usuarios, lo que se ha reflejado ya en su precio. En segundo lugar, hablan de Pendle Finance, que es un protocolo DeFi relativamente nuevo que permite a los usuarios estacionar el perfil de rendimiento de sus estrategias, con otro gran crecimiento. Y por último destacan el papel de Solana, no solo por su relación con el posible ETF, sino por su brutal adopción. Y para cerrar este punto hablan de la última categoría en la que se centran en proyectos que podrían haber subido más pero que han tenido desbloqueos importantes de tokens, y esto ha hecho que aumente la inflación y se diluya el precio, como por ejemplo proyectos como Optimism o Arbitrum, pero que debido al gran caso de uso y a la relación con Ethereum, cuando baje la inflación podrían ser opciones interesantes en las que invertir. El top 20 de Grayscale. Grayscale ha publicado la siguiente gráfica con los 20 proyectos con más potencial para el siguiente trimestre, agrupados por una combinación de 3 catalizadores. Primero, su tema de tendencia o catalizador inmediato. Segundo, la adopción favorable. Y tercero, la inflación baja o moderada. Destacando a Bitcoin en primer lugar, seguido por Ethereum. Después tenemos Solana y por último Ton y Chainlink para cerrar el top 5. Luego, hasta el top 10 tenemos a Uniswap, Near, Render, Stacks y Mantle, seguidos por Maker, Lido, Arwave, Chain y Aave. Y por último, para llegar a los 20 tenemos a Pengle, Akash, Illuvium, Radium y Aerodrome. Un top que sin duda está dando mucho de qué hablar, porque han destacado proyectos que en muchos casos no son tan conocidos y pueden ser un poco más arriesgados de invertir, y han dejado fuera algunos gigantes como Polkadot, Cardano, Avalanche, Rose, HBAR o incluso Kaspa. ¿Y tú qué opinas de este top 20? Déjamelo saber como siempre en los comentarios. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.